Si tienes alguno de esos teléfonos, no instales iOS 18. Ya te voy a decir en cuáles teléfonos específicamente. Para las personas que no sepan, yo estoy constantemente probando las nuevas actualizaciones de iOS en diferentes teléfonos, como desde el iPhone XS Max hasta el iPhone 12. Bueno, ahora que he caído en cuenta, el iPhone 12 no lo tengo aquí. Y con esta nueva actualización de iOS 18 a todos los teléfonos les ha empeorado un poquito más la batería. En algunos teléfonos se nota mucho más y en otros teléfonos se nota como un poco menos. Pero bueno, entonces, ¿en cuáles teléfonos no te recomiendo que instales iOS 18? En los teléfonos que no te recomiendo que instales iOS 18 serían en el iPhone XR y en el iPhone SE modelo 2020. En esos dos teléfonos iOS 18 ha caído bastante regular, la verdad. Es cierto que en el iPhone SE modelo 2020 ha mejorado muchísimo con la última actualización, porque anteriormente con las primeras betas sí que iba muy mal, pero ahora ya con la versión final ha mejorado bastante. Pero de igual forma se nota que sí ha empeorado el rendimiento, y pues en cuanto a batería también ha empeorado. Y pues tengamos en cuenta que este teléfono no es que tenga una batería muy grande ni nada de eso. Así que pues si la batería es muy prioridad para ti, ahí sí que menos te recomiendo que lo instales. Cuando tienes varias aplicaciones abiertas y algunos juegos, por ahí de vez en cuando podemos ver que tenemos algunas trabas. Hay veces las animaciones no son muy fluidas, pero pues como te digo, es más que todo cuando tienes varias aplicaciones abiertas. O sea, cuando le exiges bastante, ahí es donde se ve que ya le están pesando los años, cosa que anteriormente no pasaba con iOS 17 y pues muchísimo menos con iOS 16. Pero pues vuelvo y te digo, con las últimas actualizaciones ha mejorado bastante, pero no llega al nivel de iOS 17. Mientras que en el iPhone XR la historia es un poquito más diferente, porque en ese teléfono desde el primer día o desde la primera beta iOS 18 le ha caído bastante mal. Ahora con la última versión ha mejorado también bastante, pero no llega al nivel de iOS 17 tampoco. Si le empiezas a exigir bastante, vas a ver que se van a caer bastante los fotogramas, las animaciones no las va a hacer bien, va a haber mucho delay. En caso de que tú no sepas qué es el delay, es por ejemplo que tú hundes en un icono de estos o en alguna parte de la pantalla y se demora como unos segundos en entrar. Eso es el delay. También tenemos mucho lagueo. Mira nada más aquí por ejemplo el centro de control. Y eso que pues no estaba haciendo nada. En cuanto al sobrecalentamiento, se calienta muchísimo sin cualquier cosa. Fíjate que en este momento ya está tibio. Y pues lo único que he hecho es como estar aquí moviendo las aplicaciones. O sea, no he abierto juegos ni nada de eso que lo caliente demasiado o que le exija demasiado. Pero se calienta bastante. En el iPhone SE también se calienta bastante. Pero es que el iPhone XR ha sido como el que peor le ha caído a iOS 18. Y es que mira, en ese momento ya está caliente. Cosa que por ejemplo en el iPhone SE apenas se puso un poco tibio, pero este ya está caliente. Y pues en cuanto a batería también ha empeorado bastante, porque yo recuerdo que anteriormente entre el iPhone XS Max y el iPhone XR era el que mejor batería tenía, pues entre estos dos teléfonos. Pero ahora cuando termino de hacer las pruebas, el iPhone XR termina con menos batería que el iPhone XS Max. Y mira, es que el iPhone XR ya está bien caliente. Hizo que prácticamente no lo he usado, simplemente estaba aquí como mirando las animaciones en cuanto a las aplicaciones. Así que yo personalmente te digo que no instales iOS 18 en ninguno de estos dos teléfonos. En los demás teléfonos hasta el momento ha ido bastante bien. Por ahí, por ejemplo, en el iPhone XS Max o en el iPhone XS, por ahí de vez en cuando se notan unas pequeñas trabas. Pero no es tan fuerte como en el iPhone XR, las animaciones son más fluidas, todo anda funcionando un poco mejor. Y lo que es, por ejemplo, el iPhone 11, que por aquí lo tengo, y en el iPhone 12, en esos teléfonos iOS 18 va muy bien. Las animaciones andan muy fluidas. Es más, es que incluso puedes verlo aquí. Y eso que las aplicaciones aquí estaban completamente cerradas, mientras que en el iPhone XR ya estaban abiertas algunas. Y fíjate que las animaciones andan mucho más fluidas. Al momento de entrar a una aplicación, ahí no vamos a tener como tantas trabas, o sea, prácticamente nada de trabas, nada de lagueos. En el iPhone 12 sería exactamente igual. Así que en el iPhone 11, en el iPhone 12, sí recomiendo instalar iOS 18 para todas las personas que quieran, pero hay que tener en cuenta que la batería también ha empeorado un poquito. Es que con cada actualización grande, las baterías van empeorando de a poquito, ¿no? Van empeorando de a poquito, van empeorando suavemente. Entonces, pues eso es algo que hay que tener en cuenta, pero en cuanto a rendimiento, anda muy bien.
el iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, muy seguramente, aunque el mío lo tengo en iOS 16 todavía. ¿Y esto por qué? Pues porque ya van a ver más adelante en cuanto a baterías. Porque desde que actualicé todos los demás teléfonos, pero el 11 Pro Max no lo he actualizado, la batería en el 11 Pro Max no ha empeorado en nada. Y eso que aquí tengo una condición bajita de batería. Mira, tengo 81% y la batería no ha empeorado en nada en este teléfono. Pero en los demás sí. Entonces eso es debido a las grandes actualizaciones. Por si de pronto alguien se lo pregunta, ¿por qué será que en el iPhone XR y en el iPhone SE modelo 2020 iOS 18 va un poco peor que en los demás teléfonos? Pues muy probablemente sean porque estos dos son los únicos que tienen 3 GB de memoria RAM. Ya los demás tienen 4 GB de memoria RAM y pues ya más nuevos como 6 GB, 8 GB y así. Entonces pues muy seguramente sea por eso. Las 3 GB de memoria RAM en estos dos teléfonos son como el talón de Aquiles, ¿no? Se trabó el iPhone SE, no quiere desbloquearme. No puede ser. Listo ya. Bueno, entonces ya para terminar el video, déjenme saber ustedes qué piensan. Si tú ya tienes un iPhone XR, un iPhone SE modelo 2020 actualizado a iOS 18, déjanos saber tus experiencias acá abajo en los comentarios. Hablando de experiencias, hay algunas personas que me comentan aquí mismo en mis videos o por interno que me dicen que a ellos les va muy bien con iOS 18 en un iPhone SE o en un iPhone XR. Pero la gran mayoría de personas me dicen que a ellos les va muy mal. Voy a dejarte los videos de todos los teléfonos donde he probado iOS 18 acá abajo en la descripción, por si quieres ir a verlos. Hacemos pruebas de batería y pruebas de rendimiento, pero son pequeñas pruebas de batería porque la prueba de batería completa de 100 a 0 con diferentes aplicaciones, diferentes teléfonos y todo eso ya lo vamos a hacer más adelante cuando salga iOS 18.1, quizás iOS 18.2 o así. Cualquier duda o pregunta déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.